¿Cómo están? Pues muy buenos días. Seguimos con nuestro curso de crecimiento, seguimos hablando del carácter. Y hoy es un tema que a mí me gusta mucho porque voy a ver si alcanzo a compartirles un poco de mi vida en cuanto al propósito de Dios. Y el tema de hoy precisamente es ver tu propósito y alcanzarlo. Porque no sabemos saber cómo alcanzar un propósito de Dios. Pero aquí la Escritura nos enseña varias cosas. Y déjeme decirle que el primer propósito depende de Dios. Ese es el primer propósito. Que podamos conocer al Dios que nos crió. Ese es el primer propósito. Cuando Dios te alcanza, cuando Dios me alcanza, cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo, una vez que Dios te alcanza y te llama, es para que tú y yo cumplamos un propósito en Él. Estoy hablando para personas que ya conocen a Jesucristo. De eso estoy hablando. Entonces, cuando tú ya tienes a Cristo en tu corazón y has nacido de nuevo en Él, automáticamente Dios ya tiene un propósito en tu vida. No importa la edad que tú tengas, no importa tu estatus social, lo que importa es que Dios te llamó para cumplir un propósito en esta vida. Y ese es el tema de hoy, precisamente. Y quiero compartirle algo importante. Dice Filipenses 1:6, se lo quiero leer. Estando persuadido de esto, es decir, estar bien convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, tú no puedes decir, es que yo no tengo el llamado y no sé cómo hacerlo y no sé qué Dios va a usar en mi vida. No te preocupes de eso. Dios te está diciendo que estando persuadido de esto, persuadido quiere decir convencido por la fe en Jesucristo, que tú tienes un llamado y el que ha comenzado en vosotros la buena obra, dice que la perfeccionará, y es donde estamos pasando todos hasta el día de Jesucristo. Entonces el primer propósito es que Dios te alcance. Todo ser humano, escúcheme bien, todo ser humano tiene un rol en la vida. Sí, no nomás fueron creados porque sí, tienen propósitos en su vida, cristianos y no cristianos. Pero cuando tú eres escogido o escogida por Dios, entonces hay un propósito especial de parte de Él para tu vida y para mi vida. ¿Sale? A través de los años he conocido tanta gente, que personas de todo tipo, de todo extracto social, y de repente hay un kairos, el tiempo perfecto para que Dios nos alcance, para que Dios tenga un propósito en nuestras vidas. Y va dependiendo de ti y de mí si tomamos y nos hacemos de ese llamado. Porque he conocido también mucha gente que no les interesa a Dios. Les interesa más lo material, les interesa más su vida personal, su parte social, que cumplir un propósito con el Señor. De todo hay en la vida, ¿verdad? Pero así es esto. Bueno, cualquier tipo de profesión, cualquier tipo de trabajo, Dios te llama para su propósito. Ahora, el curso nos enseña algo de un personaje llamado Abraham, padre de la fe. Y quiero leerle algunas cosas de ejemplo que Dios nos habla a través de la palabra, a través de personajes bíblicos, que sobre todo Abraham pues es tan importante porque a través de la fe de Abraham nosotros fuimos alcanzados también por la fe en Jesucristo. Así es que es un personaje histórico importantísimo para la vida del creyente no cristiano, perdón, no judío. Entonces, pues estamos hablando sobre esto. Y quiero empezar a leerle en Génesis 24. Abraham habitaba en Hebrón, en la tierra de Canaán. Ya el domingo pasado el pastor nos dio una enseñanza de lo que es la tierra de Hebrón, que se la dio precisamente a Caleb. Entonces, muy interesante eso. Pero él habitaba ahí. Entonces, la Escritura nos enseña que Abraham estaba preocupado por su descendencia, por su linaje, porque él había tenido encuentros con Dios y pactos con Dios, donde él iba a ser bendecido a través de su generación, de su vida y de su generación, de su descendencia. Y aquí la Escritura nos enseña un pasaje interesante de la vida de Abraham. Y vamos a leerlo aquí en el curso. Dice, es Génesis 24, del 1 al 7. Y era Abraham ya viejo,
bien avanzado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a uno de sus criados, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pero pon tu mano ahora debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra. Fíjate bien cuál es la instrucción que le da Abraham a su criado fiel. Le dice: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado le respondió: quizá la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, el Dios de los cielos, que tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, me habló y me juró diciendo: a tu descendencia dará esta tierra, y él enviará un ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Es decir, Dios ya le estaba dando una instrucción a Abraham, donde él ya tenía una mujer, una esposa, una mujer apartada para su hijo. Porque Abraham estaba bien convencido de que qué iba a dejar de su descendencia. Y la primera instrucción que le dijo: mira, no vayas a las hijas de los cananeos. Bueno, usted ya sabe que los cananeos eran gente idólatra, gente que adoraba a otros dioses, que hacían sacrificios a dioses, en fin, eran cosas que estaban fuera de onda. Y Abraham le dijo: aguas que no me traigas una mujer de esas. Yo quiero una mujer de mi parentela, porque Dios me habló y me juró. Hago un paréntesis aquí, papás. Dios te ha hecho una promesa a ti también, para que tú decidas qué tipo de descendencia quieres dejar en la tierra. Quiero decirte que tú y yo no somos eternos, que un día vamos a partir con el Señor. La pregunta es: ¿qué vamos a dejar de descendencia espiritual sobre nuestros hijos y nuestra descendencia? Es lo mismo que está planteando Abraham. Tú ya tienes una promesa de Dios. Serás salvo tú y toda tu casa. Pero hay propósitos. Y si Dios te escogió, es que Dios tiene un linaje especial para ti y para tu descendencia, para que sean bendición en la tierra. Si te fijas, cuando empezamos aquí en Génesis 24, versículo 1, dice que Abraham había sido bendecido en todo. Eso significa que era un hombre que tenía temor de Dios. Esto está interesante. A veces no nos fijamos, más que leemos rápido, pero era un hombre que era bendecido porque era fiel al Señor. Ese es el punto de Abraham. Entonces, total, empieza la historia. Y bueno, entonces Abraham, fíjate, fue movido por Dios para encontrarle esposa a su hijo. Esta es una enseñanza para ti, para mí, de padres cristianos, que tu hijo se casen con personas cristianas, no con yugo desigual. Ese es el propósito. En el tiempo de hoy, estamos viendo que muchos jóvenes, y me ha tocado esto, vivir muchos años con esto, que a veces la novia es cristiana y el novio no es cristiano, o viceversa, el novio cristiano y la novia no cristiana. ¿Y sabes qué comentarios a veces hacen? Es que me quiere tanto que yo lo voy a convertir a Jesús. ¡Qué error garrafal y qué pensamiento tan humano y diabólico! No es por ahí. Es decir, tú y yo como padres tenemos que estar orando para que Dios nos dé una descendencia de bendición. Porque si tú ves en otros pasajes, dice que las mujeres con que estaba casado el otro, hermano de este cuate, Isaacar, creo que era él, dice que eran como espinas a sus ojos las mujeres cananitas. Sí, no puedes tener una habitación con alguien que no es cristiano, porque dice la Biblia: ¿qué habitación tendrá la justicia con la injusticia, Dios con los demonios? ¿Me entiendes? Entonces es muy importante entender que tenemos que dejar una descendencia de linaje cristiano, de un espíritu cristiano,
sobre nuestros hijos y nuestras hijas. Papá, no permitas que tus hijos y tus hijas se casen con hombres o mujeres que no son cristianas, porque rompes, escúchame, rompes el propósito de Dios para tu descendencia. Aguas con eso. Y ahorita vamos a ver qué es lo que hizo Abraham, porque no nomás dijo el Dios me habló, sino ahorita vamos a ver la historia de Abraham. Bien, esta es una enseñanza histórica increíble para todos nosotros. Sí, pero también le da otra indicación al siervo de Abraham. Y le dice en Génesis 8 al 10. Y le pregunta el siervo, ¿y si la mujer no quiere venir en pos de mí o en pos de ti, qué hago? Entonces dice, serás libre de este juramento que hizo. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo, así que no lo lleve para allá. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto un camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Bien. Yo creo que este mayordomo en el camino se hizo algunas preguntas y diciendo, ¿y cómo voy a llegar hasta allá si no conozco el camino? ¿O cómo le voy a hacer? ¿O cuánto tiempo me llevará? Y si la chava que no encuentre, ¿qué le voy a decir a mi amo? Sí, yo creo que iba con todas esas preguntas, pero el criado no entendió lo que Abraham le dijo. Dios me ha hablado que ha escogido una mujer para mi hijo en la tierra de mi parentela. Hay que entender bien la palabra y el pacto que Dios hizo con Abraham y la promesa. Ya está, por eso Abraham, por la fe, mandó a su criado. Pero el criado, pues no, me imagino que veía a Abraham que oraba y todo eso, pero pues el criado pues, era nada más un sirviente de él. Por eso se hacía estas preguntas. Pero mire lo que pasa. ¿Qué pasa con los jóvenes de hoy? Los jóvenes de hoy, normalmente, algunos, no todos, tú compartes con ellos y empiezas a oír 4 o 5 parejas de jóvenes y lo primero que empiezan a ver es en qué casa vives, qué coche traes, qué tipo de sociedad te mueves. Y así los jóvenes de hoy. Y realmente Dios pues lo tienen como llanta de refacción. Y una de las cosas del propósito de Dios es creerle a Dios. Porque Dios tiene un propósito grande, mejor que tus pensamientos y mis pensamientos. Él piensa mejor que tú y tiene planes mejores que tú y que yo. Pero los jóvenes de hoy siempre están buscando lo material, al menos los que yo he conocido, muchos de ellos, y empiezan como competencia, no es que yo ya tengo mi casa y tengo mi coche, ya creen que eso ya les solucionó su vida. Y no es así. Es decir, los propósitos de Dios son cuando es el kairos de Dios para tu vida. Cuando Dios te llama para cumplir el propósito que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo e hizo obras para que solamente tú y yo pisemos sobre ellas. Nadie más va a pisar, más que tú y yo. Entonces los jóvenes de hoy ven más lo material, más lo que ven sus ojos, en lugar de buscar lo eterno y en lugar de buscar la descendencia que vas a dejar sobre tus hijos. Aguas jóvenes, tengan cuidado. Son tiempos de buscar al Señor con todo nuestro corazón. Bien, continúo. Ok, fíjese el ejemplo de Abraham. ¿Qué fue lo que hizo Abraham para que todo esto aconteciera? Bueno, vamos a leer Génesis 12 y 7. Abraham construyó un altar a Dios. En muchas religiones se utilizaban altares, pero para el pueblo de Dios los altares eran más que un simple lugar de sacrificio. Los altares simbolizaban comunión con Dios y conmemoraban encuentros significativos con Él. Construidos de piedra y tierra, a menudo los altares permanecían en lugares por años como recordatorios continuos de la protección y de las promesas de Dios. ¡Wow! Ahora, Abraham construía con regularidad altares a Dios por 2 razones. Esto es lo que hacía Abraham. Papá, yo, tu papá, mamá, mira lo que hizo Abraham para cumplir las promesas de Dios. Primero, para orar y para adorarlo. Ese es el propósito de construir los altares en aquellos años. Hoy, en cualquier lugar,
podemos adorar y orarle al Señor. No tienes que ser un altar. Tu altar es tu casa, tu cuarto de oración, tu recámara, donde tú oras. Ahí es tu altar. Segundo, para recordar las promesas de Dios que lo bendeciría. Fíjate qué convicción de este hombre, hermano. Pues con razón Dios lo bendijo tanto. Él le creyó a Dios. ¿Y tú y yo, papá, qué ondas? ¿Le creemos a Dios? O decimos, ay, es que Dios no me ama, ay, es que Dios no me ha hablado, ay, es que Dios esto. No, Dios te ama igual que Abraham. Con Dios no hay diferencia. No hay diferencia con Dios. Nada de diferencia hay. Bien, fíjate bien. No habría podido sobrevivir espiritualmente sin la renovación regular de su amor y lealtad de Dios. Por eso tenemos que estar orando y leyendo continuamente la palabra de Dios. Porque si nos enfriamos, nos vamos para abajo. Tenemos que tener cuidado. Otro, construir altares lo ayudaba a recordar que Dios era el centro de su vida. Papás, hijos, ¿quién es el centro de su vida? ¿Quién? Otro, la adoración frecuente nos ayuda a recordar lo que Dios desea y nos motiva a obedecerle. Es decir, Abraham era un hombre de oración. Era un padre de oración. Este es un ejemplo. Padres bendecidos, hijos bendecidos. Padres desobedientes, hijos desobedientes. ¿Qué hizo Isaac? Nada. Isaac no hizo nada. Dios habló con el papá. Le dijo, yo tengo ya una jovencita para tu hijo, de tu linaje, para que ese linaje prospere. Y Abraham le creyó. Así es para ti y para mí. Dios siempre tiene a alguien que apartó desde el vientre de su madre para tu hijo o para tu hija. Solamente que tú tienes que buscarlo en oración, porque ya son promesas del Señor. Entonces tienes que buscar al Señor con todo tu corazón, orando, buscando, ayunando, leyendo sus promesas y no apartar nuestro corazón de Jesucristo. ¿Ah? Bien. Esta fue la recompensa que tuvo Abraham. No la tuvo Isaac. La recompensa fue para el padre Abraham. Fíjate, dice lo siguiente en Génesis 24, del 62 al 67. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en Neguey. Y había salido Isaac a meditar al campo, y a la hora de la tarde, alzando sus ojos miró, y aquí que los camellos que venían. Y Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, ese es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y le trajo a Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¡Wow! ¡Qué recompensa para un padre y para una madre! Imagínate. Una recompensa para ti y para mí, que nuestros hijos se pudieran casar o estén casados con gente que tenga temor al Señor, que sean cristianos. ¡Wow! ¡Qué pago! Eso es solamente la gracia de Dios sobre nuestras vidas, creyéndole que Él es fiel para cumplir sus promesas. ¿Amén? Bien. Ahora fíjese, el criado se llamaba Eliezer, era el siervo de Abraham, y estaba muy motivado al cumplir que se encomienda para poder agradar así a su querido amo, es decir, a Abraham, y colaborar con el avance del cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham y a su descendencia. Es decir, también este criado sabía que le había prometido una mujer del linaje, de su descendencia y de su familia. ¡Wow! No con cananeas, no con personas que hoy no son cristianas. Y tú nunca vas a convertir a nadie. El que convierte es el Señor. Del llamado es el Señor, no de nosotros. Bien, entonces, fíjate lo que hacía el criado. Yo creo que el criado tenía 30 y tantos, 50 años, no sé cuánto, sirviendo a Abraham. Y lo observaba. Y mira lo que hacía este cuate. Fíjate lo que dice. Dice,
El siervo de Abraham oró en varios puntos. Primero, antes de encontrar a la esposa de Isaac. Vamos a leer Génesis 24. En Génesis 24, versículo 12, quiero llevarles a esta cita de cómo este siervo oraba. 24:12 dice, y dijo, oh Jehová, aquí está hablando el criado, dice, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Wow. Antes de llegar ahí, a la tierra de Nacor, oró y le dijo, Señor, por favor, dice, dame, te ruego, el tener hoy un encuentro y haz misericordia para mi jefe Abraham. Qué criado tan fiel, ¿verdad? Aprendió a orar. Luego, oró cuando la encontró, en el 4:26. Y el hombre entonces se inclinó y adoró al Señor. Cuando supo que la chava le daba de comer a sus camellos y tomaba agua y lo invitó a su casa, entonces fíjate lo que hizo el criado, oró. Y dijo, y el hombre, es decir, hablando de este hombre, dice, oró, entonces se inclinó y adoró al Señor. ¡Wow! Todo es agradecimiento por la gracia y misericordia de Dios. Y luego, después que la encontró, volvió a orar. En Génesis 24:52, la Escritura nos enseña lo siguiente. Dice, cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante el Señor. Todos sabían, tanto el criado como Abraham, que esto venía de parte del Señor. ¡Qué fiel es Dios! ¡Qué fiel es Dios! Bueno, nunca debe dejar de orar por aquello que anhele y que suceda. Nunca deje de orar. Las promesas son sí y en el amén, en el kairos de Dios, en el tiempo específico de Dios para tu vida y para mi vida. Y quiero compartirle también lo siguiente. Siempre va a haber oposición en todo. Si Dios tiene un plan y el diablo va a tratar de romper ese plan para que tú y yo nos alejemos del Señor y no cumplas tu propósito en Dios. Esa es su estrategia de Él, siempre. Para que esté seguro. Y fíjese lo que dice aquí. Josué, capítulo 11. Vamos al libro de Josué. Quiero llevarlo a Josué, capítulo 11. La Escritura nos enseña lo siguiente. En el capítulo 11, versículo 16 al 19, todo es guerra. Si usted ve en Génesis 26, que no lo voy a leer, puede leer usted en su casa, habla de las oposiciones que tuvo Isaac con esta nueva chica, con su esposa, Rebeca. Entonces, usted va a ver todo eso que hubo oposición, y vamos a ver aquí lo que dice la Escritura en cuanto tenemos que hacer guerra espiritual. Y precisamente en Josué, capítulo 11, del 16 al 19, tomó pues Josué toda aquella tierra, habla de Josué aquí, las montañas y todo el Negev y toda la tierra de José, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alá que sube hacia el Seir hasta el Baal Gad en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hebrón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con todos estos reyes. Y no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabor. Y todo lo tomaron en guerra. Nuestras armas no son contra sangre y carne. Son armas poderosas que Dios nos ha dotado para hacer guerra, y que todo obstáculo que el diablo quiera poner contra nuestro propósito de Dios, tú y yo lo podamos romper en oración con guerra espiritual. A veces estamos nomás sentados, se cumple tu propósito, Señor, y que nos caiga del cielo. No, tenemos que pelear la buena batalla. Para cumplir los propósitos hay que cumplir también una guerra espiritual para romper toda tiniebla,
toda fortaleza y todo lo que se quiera levantar en contra del conocimiento de Cristo y de tu propósito en Cristo, en el nombre de Jesús. Y Dios nos ha dotado con armas poderosas para destrucción, de fortalezas, de estrategias, y para que el diablo pueda ser deshecho y que no cumpla nuestro propósito en nosotros el diablo, sino que Cristo cumpla tu propósito en mí y en ti. Esa es parte de lo que Josué nos enseña de la guerra espiritual. El enemigo desea impedir el cumplimiento de nuestro destino. Y caminar en obediencia provoca a los gigantes, pero Dios peleará por ti. Es decir, pues ahí está David. Llega después de que su papá lo manda ahí y estaban listos para la guerra. Y por una obediencia de un joven de 17 años que se estaba poniendo al pueblo de Israel, llega un joven y ¡pum!, se lo receta. Y lo tumba y lo mata. Esos son los gigantes que estamos hablando. Y hay gigantes en tu vida y en mi vida. Pero tú y yo los podemos derrotar con las armas que Dios nos ha dado a ti y a mí, en el nombre de Jesús. Bien. Quiero compartirte también algo muy importante. En el libro de aquí de Éxodo, dice que tú y yo no podemos hacer toda la guerra solo o sola. Necesitamos ayuda. Necesitamos que tus amigos cristianos, tus hermanos cristianos en Cristo, nos ayuden a orar para cumplir muchas cosas. Aquí en el Éxodo 2, 18, del 13 al 27, solamente te voy a leer algunas cosas importantes. Resumiendo, Moisés edificó un equipo de apoyadores aplicando 5 principios. ¿Se acuerdan que estaba él en la mañana? Dice ahí en Éxodo 18 que estaba ministrando a la gente desde la mañana hasta la noche. Y llegó su suegro. Y entonces solo le dijo, oye, pues te vas a morir, mano, no marches, estás desde la mañana hasta la noche. ¿Qué ondas? Escoge gente para que te ayude a compartir todo esto. Y los problemas más difíciles, tú los atiendes. Y dice en la Biblia que Moisés hizo caso. Entonces Moisés escogió personas, y mire, escogió a la gente que le dedicaría tiempo y recursos para enfrentarla. Están en Éxodo 18, del 21 al 22, usted lo puede leer. Otro punto, los entrenó utilizando las ordenanzas y las leyes, y la palabra, con referencia central. También están en Éxodo 18, 20. Tercero, utilizó un método de enseñanza teórico y práctico. Les enseñó cómo hacerlo. Y muéstrales el camino donde han de andar y lo que han de hacer. Y luego les transmitió la unción. Qué importante es eso. La unción es para compartir el evangelio con poder. De eso se trata la unción, ¿verdad? Y bueno, entonces voy a leerle aquí en Números 11, del 16 al 17. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo. Y tomaré del espíritu que está en ti, en Moisés, y pondré en ellos, y llevarán consigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Quinto punto. Una vez entrenados, les transfirió la parte de la carga del trabajo. Números 11, 16, 17 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, y esperaré ahí contigo, y llevarán contigo la carga del pueblo. Algo que tenemos que aprender es que los pensamientos en Isaías 55, 8, 9, quiero llevarlo a Isaías 58, 9, 55, perdón, Isaías 55, 9, quiero leerle algo que a mí me impresiona mucho. A veces nosotros hacemos nuestros planes buscando un propósito de Dios. Pero la palabra del Señor nos enseña, dice, versículo 8 de Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dice Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo quiero compartirles rápidamente para finalizar algo que yo he aprendido en mi vida
del propósito de Dios en mí y en mi familia. Yo crecí en San Luis Potosí, terminé una carrera de ingeniero mecánico electricista en San Luis Potosí, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Soy ingeniero de profesión. Y cuando yo termino mi carrera y me recibo ese mismo día, en la noche, el día siguiente, en la mañana, recibo, un viernes cuando me recibí, y el domingo recibo una llamada de un ingeniero y me invita a trabajar a un trabajo en Tampico. Y a partir de ahí, Dios me saca de mi tierra, ya me caso con mi esposa, nos vamos y duramos 20 años fuera de nuestra tierra. En esos 20 años tuve el encuentro, primero mi esposa tuvo un encuentro con Cristo, mis primeros 4 hijos fue en el mismo tiempo que mi esposa conoció a Cristo, el más pequeño nació conmigo después, 8 años después, en Cristo, pero conocí al Señor. Y cuando yo estaba en el apogeo de mi carrera, donde yo ya tenía algo muy padre que Dios me había dado, a pesar de que no era cristiano, pues Dios me dio ese trabajo. Y es increíble, cuando estaba en lo mejor de mi carrera, llegó el Kairos, el momento perfecto de Dios para llamarme, para cumplir un propósito. Y me llama, y renuncio a mi trabajo. Y me voy, y mi pastor me sugiere irme al instituto bíblico con mi esposa y mis 5 hijos. Y tomamos la decisión de irnos a un instituto bíblico 2 años sin trabajar. Con la liquidación de mi trabajo pagamos 2 años de renta, escuelas, instituto bíblico en Ciudad de Puebla. Es increíble. Después de trabajar, de estar metido, mi pasión era el trabajo, entonces Dios me llama. Y gracias a Dios porque tuve un pastor sensible al Señor, que nos pudo dirigir a cumplir mi propósito. Y no me gustaba mucho. Yo en el instituto tuve 2 veces o 3 veces me estaba echando para atrás, porque me despertaba y decía, pero ¿cómo yo hice esto? Pero gracias a Dios, a la sensibilidad de mis padres espirituales, que nos motivaron y nos ayudaron a cumplir ese propósito. Y luego regresamos después en el 94 a San Luis Potosí, para poder compartir y extender el Evangelio, porque Dios nos movió a todo esto para estar en esta tierra donde yo nací, para extender el reino de Dios. Ese es un propósito. Yo no sé si tú estás pasando lo mismo, pero no importa la edad que tú tengas, no importa tu estatus social, no importa que simplemente si eres un hijo o una hija de Dios, espera en el Kairos de Dios. Tenemos que saber cuándo es cuando Dios nos llama y responder a su llamado y propósito. Yo no quiero llegar al cielo, que Dios me diga, oye, pues te faltó un chorro de cosas que hacer, hermano, no marches. Yo no quiero que me diga eso. Yo estoy orando, Señor, cumple tu propósito en mí, lo que Él tenga. Y así estamos. A lo mejor usted está pasando eso. Yo le animo para que siga orando. No deje de orar. Hay obras que Dios hizo de antemano para usted y para mí. Nadie más va a pisarlas más que usted o yo. Dígale al Señor que le muestre dónde, para que entre usted a su propósito en la vida de Dios. Y va a ser una bendición que Dios le va a sostener siempre. Gracias, espero que le haya bendecido. Espero el próximo domingo, si Dios nos permite. Gracias y que Dios me los bendiga.